Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Nuevas formas de vivir. El estudio Hub4, en su último edificio residencial, ha presentado un diseño basado en la sostenibilidad como estilo de vida, que propone nuevas formas de vivienda para las formas de vivir cambiantes, características de estos tiempos. Los diferentes apartamentos oscilan entre los 60 metros cuadrados hasta los 120 metros cuadrados. Cada uno cuenta con una gran terraza que incluye área de cultivo, mientras que los penthouse están conectados directamente a un jardín en la azotea. Con este proyecto, Hub4 busca ofrecer a las personas una alternativa real a la vivienda familiar, que es uno de los mayores problemas en cuanto a recursos de suelo. Unique, ubicado en Clichy-Batignolles, un vecindario recientemente desarrollado en París. Unique está al lado del Parque Martin Luther King y el Palacio de Justicia actualmente en construcción diseñado por Renzo Piano. Mad Architects ganó el proyecto para este edificio residencial a través de un concurso internacional de diseño en colaboración con el estudio francés Aquil-Becker Architects. La forma flotante y ascendente responde a un esquema orgánico mediante el cual Mad intenta desdibujar el límite entre la arquitectura y la naturaleza a través de terrazas escalonadas y variables que extienden el espacio verde desde el parque hasta el edificio, brindando un espacio para que los residentes interactúen con la naturaleza. El podio de Unique está unido a un proyecto de vivienda pública adyacente y brinda acceso directo a la infraestructura de metro y los recursos comunitarios, incluidos un jardín de infante, espacios comerciales y restaurantes. El diseño resultante mejora las relaciones comunitarias cotidianas entre un vecindario socioeconómico diverso. 5 grandes por el GOE. Los prestigiosos estudios de arquitectura 3XN y BIG de Dinamarca, OMA de Países Bajos, Noeta de Noruega y Toyo Ito & Associates de Japón competirán por llevar a cabo el diseño del Gastronomy Open Ecosystem GOE, un nuevo espacio adscrito al Basque Culinary Center, centrado en la investigación, la innovación y el emprendimiento, que tendrá su sede en San Sebastián. Los 5 estudios, entre los que se encuentran los ganadores del Pritzker, Toyo Ito y Rem Koolhaas, pasaron la primera fase del concurso lanzado por el Basque Culinary Center a mitad de 2021, cuya finalidad es lograr un edificio vanguardista que fusione dos áreas con mucho futuro, la ciencia y la gastronomía, un maridaje que promete emociones fuertes y más en un territorio donde ambas se conjugan con frecuencia. EGURTEC 2022. La novena edición del Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera EGURTEC se realizará los días 19 y 20 de octubre en el Centro de Exhibiciones de Bilbao. El mismo contará con la presencia de profesionales muy destacados como Laura Álvarez de Laura Álvarez Architecture, Lon Wiggers de CF Mollers Architects, Sheila Blanco de Blanco del Prima Arquitectura Ecopasiva, Carlos Castaneira de Carlos Castaneira Architects e Iñaki Archanco de Boa Arquitectura Sostenible. EGURTEC es un foro de encuentro sobre arquitectura y construcción en madera, único en la península ibérica, donde conocer también otros usos y técnicas de este material. Este se ha vuelto una cita ineludible para arquitectos e ingenieros que tienen relación con la madera, contando con un gran número de ponentes de prestigio internacional que han dejado sus experiencias sobre el tema a lo largo de cada una de las ediciones. Gymnasium Bigliet. Los arquitectos Winnie Mas de MBRDB y Theobert van Boven, ambos exalumnos del Gymnasium Bigliet, lideran la transformación de su antigua escuela secundaria. El punto de partida del diseño fue renovar el edificio escolar existente, extendiendo su vida útil, incorporando además un nuevo auditorio, más espacio para actividades escolares e instalaciones adicionales de arte y cultura para brindar a los estudiantes un entorno de aprendizaje desafiante y estimulante. Para lograr esto, el diseño extiende una estructura de techo existente y la baja al nivel del suelo, cerrando las rutas de circulación del edificio en un movimiento fluido y creando un elemento llamativo en la entrada de la escuela. La nueva edición incorpora una tribuna que forma un auditorio para actuar como un punto focal para las actividades escolares, así como un escenario adaptable y una cocina. El nuevo diseño reconfigura la entrada, dándole una nueva ubicación a la puerta principal para atraer a alumnos, profesores y visitantes directamente al corazón del edificio y la vida de la escuela. Es todo por hoy, amigos. Recuerden que las fuentes consultadas para este video están en la descripción. Les recomiendo tomarse un tiempo en visitar dichas páginas. Si les gustó el video, les pido like y compartir, y si no se han suscrito, háganlo y denle a la campanita para poder recibir más noticias. Además, si quieren colaborar con la creación de más videos, pueden hacerlo a través de Patreon por el enlace de la descripción. Muchas gracias por ver el canal.